Buenas tardes, ¿cómo están? No, hombre, se me hace que voy a darles otra oportunidad. ¿Cómo están? Ándele, ya como que la barbacoa hizo efecto, ¿verdad? Me da gusto estar con ustedes, me da gusto estar en casa con ustedes porque uno se siente como en casa, ¿eh? Honestamente vengo de mi iglesia, de la iglesia donde, bueno, de la iglesia que Dios nos permite servir. Y al llegar aquí prácticamente participa uno con la adoración, la alabanza con ustedes. Y qué bonito adorar a Dios juntos, la verdad. Puedo disfrutar, puedo ver cómo se gozan. Por ahí un pajarito me dijo allá que la semana pasada hasta sin luz, pero que la adoración fue la esencia de ese servicio. Sabe que así debe de ser. Si estás con ganas, si tienes fuerzas, si no tienes fuerzas, si hay luz, si hay economía, si hay enfermedad, si no hay enfermedad, la adoración a Dios y la alabanza debe de ser la esencia de nuestra vida, porque adoramos a Dios. Así que me siento contento de estar con usted, me siento contento de adorar a Dios en compañía de usted. Y hoy quiero compartirle rápidamente un mensaje que yo creo que este mensaje es una esencia de lo que Dios quiere para nuestra vida, como creyentes, como cristianos. Parte de la madurez y del carácter que quiere que se desarrolle en cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿qué le parece si así como está, solamente inclinamos su rostro y así como está vamos a orar a Dios? Y mire, pídale al Espíritu Santo que Él hable hoy a su vida. Pídale al Espíritu Santo que prepare su corazón como aquella tierra que es fértil, que está lista para que la semilla de la palabra de Dios sea depositada y esa semilla traiga fruto abundante en su vida. Amén. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, hoy pongo esta palabra en tus manos, Señor. Yo pongo la iglesia, Señor, que hoy son aquella tierra fértil, Señor, aquella semilla venga a depositarla, Señor, tu palabra en cada corazón y que cada vida pueda cambiar, no solamente su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de poder exponer la fe, Señor, delante de todos. Padre, hoy te pedimos que tu intervención es necesaria para este lugar. Tu espíritu de sabiduría caiga en este recinto y venga a hablar a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Mire, hay una palabra que por ahí Dios puso en mi corazón. Y cuando me invitaron para poder venir a compartir, en mi corazón resonó, ¿verdad? Y es hablar de la segunda milla. ¿Cuántos? Yo creo que no hay alguien aquí que no haya escuchado esa expresión, esa palabra, que no haya leído ese mensaje. La segunda milla es muy conocido. Mateo 5:41 nos habla acerca de este pasaje. Si lo tiene ahí, no sé si muy bien. ¿Qué le parece si lo leemos? Si lo tiene ahí o si lo quiere leer desde aquí. Dice Mateo 5:41: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Mire, este pasaje es importante entenderlo desde su contexto histórico, bíblico, porque este versículo forma parte de lo que es el mensaje llamado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, usted en su casa, léalo con calma. Está en los capítulos de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. No versículos, capítulos. Así que ya tiene tarea para esta semana. El Sermón del Monte, la realidad es que los creyentes debiéramos leerlo, yo creo que por lo menos una vez al año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encierra el primer mensaje que Cristo vino a dar. El primer mensaje que el Señor no solamente vino a darle al contexto judío, sino a la iglesia. Entonces encierra un recuento, un resumen de muchas formas, ideas que el Señor quería transmitir
transmitir para no solamente para el pueblo judío, no solamente para la iglesia de ese tiempo, sino para nosotros. Así que este mensaje es para nosotros. Amén. Mire, dentro de esta sección Jesús confronta la ley. Él no vino a irrumpir, a quitar, a derogar la ley, sino vino a cumplirla. Pero confronta algunos aspectos de la ley que estaban siendo confundidos, que estaban siendo llevados a un nivel en el que cuando Él los estipuló, cuando la ley se estipuló, no se pensó que estuviera de esa forma. Es más, de tal manera que Él empieza a confrontar ideas como, ¿te acuerdas aquel pasaje, ojo por ojo de la ley? ¿Y qué? Y diente por, o sea, esa sí no la sabemos muy bien, ¿verdad? Empieza a confrontar ideas que no, quiero que no nos confundamos, no está anulando la justicia, sino que está elevando la respuesta de cada creyente hacia, por ejemplo, en este pasaje, hacia una venganza radical. Es decir, quita la venganza y lleva este pasaje a una gracia radical. Es decir, la ley dice esto, pero yo te digo ahora que la gracia es esta. ¿Sabe que vivimos en la gracia? Sí, a ver, levánteme su mano. Recuérdelo cuando alguien nos haga algo. Oiga, las manos hasta sentí como que se bajaron rápido, ¿verdad? Porque mire lo que sucede. En los tiempos en que Jesús vino, usted recuerde que el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano. Es decir, los soldados del imperio romano podían obligar a la gente, a todo el pueblo civil, a cargar su equipaje, a cargar lo que ellos trajeran. Ellos podían obligarlo, no era ni siquiera una opción. Y la obligación estaba ya determinada por una distancia. Y esta distancia aproximadamente era 1 milla romana. Entonces, cuando un soldado veía a un civil y quería que le cargara su carga, simplemente lo detenía y le decía, lleva esta carga. Y aquella persona, como estaba bajo el yugo del imperio romano, no tenía opción. Este acto, déjame decirte que este acto era legalmente permitido. Socialmente, para quien llevaba esa carga, era una humillación, porque era denotar que estaba siendo subyugado, que estaba siendo obligado, que estaba siendo de alguna manera pues invadido sobre aquel imperio, sobre aquel yugo, sobre aquella presión. Y era un símbolo de humillación, era un símbolo también de opresión. Que aquel soldado, aunque ni siquiera ocupara, ¿verdad? Pero nada más como para que te quede claro, ¿verdad? Entonces lo detenía y le decía, llévame esta carga. Nada más por molestar, nada más por hacer ver que estás bajo presión, bajo el yugo. Y los judíos obviamente odiaban esto. Los judíos esta práctica la odiaban porque representaba obviamente la dominación del pueblo romano. Usted recuerda aquel pasaje de aquel hombre, en su casa usted lo ve, pero Mateo 27:32, donde aquel hombre llamado Simón lo detienen y lo obligan a llevar la cruz. ¿Usted recuerda? El Señor va a la cruz y entonces detienen ese acto, encuentran a un hombre llamado Simón y le obligan que él lleve la cruz. Bueno, pues déjeme decirle que qué bueno que Simón ayudó, pero la realidad es que Simón no tenía opción. Se trataba de esto también. O sea, es decir, el soldado romano, aquel imperio podía decirle a quien fuera que llevara la carga, cual fuese la carga, y era una obligación. Así que entonces aquel hombre es un ejemplo de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Entonces, algo increíble que sucede es que Jesús está hablando el sermón del monte. Él está
predicando al pueblo de Israel. Y entonces les dice: si alguien te pide que lleves una milla, lleva dos. ¿Usted cree que esto les cayó en gracia al pueblo judío? ¿Usted cree que esto les agradó, esta declaración? ¿Usted cree que realmente lo que propuso, déjeme decirle que hizo un escándalo en el pueblo judío? Cambió totalmente la forma de pensar, porque déjeme decirle que responder a la opresión con una actitud voluntaria y transformadora viene a cambiar el estilo de pensar. El pueblo judío estaba harto, estaba cansado de la opresión. De hecho, déjeme decirle que cuando ellos pensaron que Jesús era su Mesías, ellos pensaron que realmente Él venía a libertar del imperio judío, del yugo judío. Ellos querían a un Mesías, a un rey de los judíos. Querían que viniera a librarlos humanamente hablando, porque ellos estaban ya hartos de esto. Ellos ya necesitaban un cambio. Estaban anhelando que alguien viniera y les pudiera librar de esta opresión. Y en lugar de librar de esta opresión, viene este pasaje que nos confronta hoy en día. Y entonces dice: a cualquiera que te obligue. No es una elección, no es una coerción, simplemente es una obligación. ¿Cuántos de ustedes han pasado por situaciones injustas? Levánteme su mano para que y voltee a ver. Decimos allá en casa, dese un chisme santo. Levante la mano quienes han pasado por injusticias, por situaciones incómodas. Porque mire, la realidad es que la mayoría de las manos se levantan. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado situaciones injustas. Llevar la carga por una milla representa cargas impuestas por otros. Puede ser literal, puede ser simbólico, como injusticias, como abusos, como exigencias. Yo creo que no hay nadie de los que estamos aquí que no hayamos pasado por una situación así. Todos lo hemos vivido. ¿Cuántos trabajan aquí? A ver, ya están laborando ahí. Yo sé que algunos son estudiantes, algunos ya se jubilaron, pero déjeme decirle que en algunos trabajos de otros países sucede esto, ¿verdad? Aquí en México no. Yo tengo trabajando, pues empecé a trabajar desde tercer semestre de la facultad. Ya tengo buen tiempo. Digo que en el último trabajo tengo 26 años. Y uno lo vive en el trabajo. Y recuerdo la época de la escuela, y también lo vives en la escuela. Y hay situaciones que a veces hasta desde casa. Hay situaciones que son injustas, son abusos, son exigencias. Pero entonces el Señor dice: no vayas una, ve dos. Porque el corazón del mensaje está en esta parte. No vayas uno, ve dos. Y uno quisiera levantarse, yo creo, en aquel sermón del monte y haberle dicho a Jesús: no, hombre, espérate. O sea, estás viendo cómo son. Estás viendo que son abusivos. Están viendo que se aprovechan de nosotros. Están viendo que nos tratan injustamente. Y tú todavía, dicen en el rancho, estás viendo que el chango es cilindrero y todavía le aplaudes. ¿Cómo que ve dos? Porque Jesús está dando este centro de su mensaje, el corazón de su mensaje, porque Él desea que pasemos de la obligación a la disposición. Escúcheme bien. Que pasemos del plano y del papel de víctima a un agente del reino. Porque yo no sé qué sucede, pero hay veces que en el corazón humano de repente como que nos gusta, ¿verdad?, hacer el papel de víctima. Y pobre de mí.
si viera lo que se sufre. Y toda la vida nos la pasamos viendo la parte de víctima, la parte que queremos que la gente, ¿verdad?, nos trate de forma diferente, especial, simplemente porque somos víctimas. Puedes decírmele al de al lado, por favor, despiértamelo tantito y dile: tú no eres víctima. Gracias por despertar a tu hermano. Eres un agente del reino de Dios. Escúchame bien. Eres un agente del reino de Dios. Tú no eres una víctima. Tú eres un agente del reino de Dios. Y esta mañana yo vengo a decirte esto. Tú tienes que cambiar tu mentalidad, porque Cristo vino a renovar nuestro entendimiento. Cristo vino a renovar nuestra manera de vivir las cosas. Y mira, déjame decirte que yo puedo hablarte un poquito de ello, pero no quiero andar, porque no es mi mensaje esta mañana. Pero yo vengo de un hogar destruido. Mi padre se fue a los 5 años. Yo tengo alrededor de 9 medios hermanos. Mi padre tuvo 4 familias, para que se dé una idea. Le estoy haciendo un resumen rápido. Entonces, obviamente, había un odio, había un resentimiento, había una situación en casa que yo viví de niño, ¿verdad? Y entonces siempre existe el plano donde, pobrecito, no tiene su papá, pobrecito, ¿verdad? Me tocó trabajar desde niño, trabajar en la calle vendiendo cosas. O sea, hoy, gracias a Dios, pues después de mucho tiempo, ¿verdad?, Dios ha sido muy bueno. Alguien me abrazó y me tomó en la familia de lo que es la iglesia y la realidad. Yo hoy agradezco a Dios. Pero sabe que algo con lo que Dios tuvo que tratar es que tuvo que cambiar la mentalidad. Y tuve que entender que quizás no tenía un padre carnal que se atendiera a todas las situaciones, pero que Dios me había dado la potestad, el privilegio de ser llamado un hijo de Dios. Y entender el sentido de la paternidad, de sentir que Dios era mi padre, Dios es padre y Él es un padre bueno. Y entonces Dios empezó a cambiar el papel de ser víctima a decir: tú no eres víctima, tú eres un hombre que fue tomado, si quieres, de lo más vil, pero fue llevado a algo glorioso por la sangre de Cristo Jesús, por el poder de la sangre de Cristo Jesús, por el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús. Y uno ha oído cientos de veces eso, pero después vienen situaciones que el enemigo trata de dañar tu mentalidad. Y sabe que empezamos a cambiar nuestra forma de pensar de tal manera que yo dije: bueno, ¿quién es el que tiene a Cristo? ¿Mi papá o yo? Yo fui el que vine a la iglesia, así que soy yo. Entonces, ¿quién debe de buscarlo? Humanamente, Él. Pero quien tiene a Cristo soy yo. Así que empecé a buscarlo, empecé a llamarle. Y uno siempre, ¿verdad? Pues obviamente él tenía una buena economía y todo el mundo esperando que pues el papá sea el que regale. Y yo iba, y si yo me compraba un pantalón, yo le compraba un pantalón a él. Si yo me compraba una chamarra, yo le compraba una chamarra a él. Porque tenía que entender, Dios había hablado en mi vida, que mi mentalidad tenía que cambiar. Que papá no había recibido nada, que papá no había sido educado en Cristo, pero que Cristo había entrado a mi vida y Cristo había transformado mi vida y me había dado amor para Él. Así que empecé poco a poco, créamelo, le digo y le abro su corazón. Esto no estaba en el mensaje, pero le abro mi corazón para decirle lo siguiente: las primeras veces no fue sencillo. Las primeras veces yo me venía llorando, ya siendo un joven, llorando y diciendo: Señor, si no los necesité de niño, de adulto no lo ocupo. Señor,
Pero qué necesidad tengo, ¿verdad? Porque obviamente el carácter humano, el pensar de este mundo es: el que me la hizo, no, si no lo sabe muy bien, el que me la hizo me la paga. No, el pensar de este mundo es: ¿quieres que te ame? ¿Quieres? Entonces, trátame bien, ¿verdad? Porque como me tratan, yo los trato. Ese es el pensamiento de este mundo. Y la realidad, mi amado hermano, es que Cristo vino y entonces habla con el pueblo judío y ve el trasfondo de lo que ellos estaban viviendo culturalmente, lo que las injusticias, la situación que ellos enfrentaban. Y entonces, obviamente, tú esperas siempre que alguien venga y te dé una palmadita en el hombro y te diga: pobrecito hermano, mira lo que él sufre, lo que él vive, mira, hasta la cara se le ve de sufrido. Voltea despistadamente con tu hermano que está al lado y revisa si tiene cara de sufrido, por favor. Mire, el enemigo desea eso. El enemigo desea que usted abrace esos pensamientos, que usted venga y diga: no, hombre, es que esta iglesia tiene preferencias, a mí no me quieren. Y el enemigo dice: amén. Porque él desea que en sus pensamientos usted vaya abrazando formas, ideas, preceptos. Pero yo hoy vengo a decirle que la palabra de Dios transforma nuestra vida, nuestro pensamiento, que la reacción debe de ser con toda intención espiritual. Jesús no promueve, escúcheme bien, la pasividad con esta respuesta, sino Él promueve una respuesta sobrenatural que rompe ciclos de odio, de amargura, de tristeza, que viene y cambia totalmente, radicalmente. Porque sabe que hoy le cierro la historia un poquito del resumen. Hoy déjeme decirle que mi papá es uno de mis mejores amigos. No hay día que no me hable o no le hable yo. Y si de repente estoy ocupado por el trabajo, por la iglesia, lo que sea, me habla: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No me hablaste hoy. Porque aprendimos a perdonar, aprendimos a entender. Pero si, déjeme decirle que he tenido el privilegio de conocer a algunos de mis medios hermanos. Y cuando yo escucho su amargura, su tristeza, cuando yo escucho su odio, yo puedo entender que fue Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios y su palabra la que hizo el cambio. Porque no soy mejor que ellos, simplemente abracé los principios de Dios. Por eso hoy quiero compartirle unos principios rápidamente. Primer principio que quiero que entienda de este pasaje: la gracia supera la ley. Escúcheme bien, la gracia de Dios supera la ley. Porque luego, como creyentes, somos medios legalistas a veces, ¿verdad? En la iglesia donde vengo, aquí no. O sea, ¿verdad? Por cierto, pertenecemos a las iglesias del Príncipe de Paz. Perdón, no nos presentamos, pero somos de la iglesia Príncipe de Paz. Ahí abrazamos, ahí nos casamos, ahí Dios nos dio el privilegio de conocer. Pero mire que a veces, aún en medio del cuerpo de Cristo, nos empezamos a convertir en gente muy, muy legalista. Pero este pasaje nos enseña, el primer principio que nos enseña es que la gracia de Dios supera la ley. Por eso empieza a decirle: habéis oído ojo por ojo y diente por diente, habéis escuchado que si que te llevan una milla, y empieza a romper paradigmas, formas de pensar que la ley había viciado, que la ley había contaminado. Originalmente la ley no se pensó para eso, pero fue tanto el legalismo en el pueblo judío que se desvió del verdadero corazón de Dios, de tal manera que
Se llegó la gente hasta decirle al mismo Jesús: pues nosotros sí sabemos quién es nuestro padre. Nuestro padre es Abraham, casi el tuyo quién sabe, ¿verdad? Pero el Señor les dijo claramente: si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham hiciese. Es decir, no puede haber solo legalismo. Tiene que haber gracia, tiene que haber amor y tiene que haber congruencia en lo que decimos. Dile al de al lado: se me hace que a ti te hablan. Lo segundo que quiero que entendamos, principio clave, es que el hacer esto te lleva a una libertad interior. Quien lidiaba con el odio no era papá. Papá vivía su vida como Ricky Martin, ¿verdad? Loca, ¿verdad? A él no le importaba. El que lidiaba con el problema era yo. El que lidiaba con la amargura, con la tristeza, con el odio era yo. Pero al entender lo que Dios quería para mi vida, al entregar mi vida a Cristo, al abrazar los principios de Dios, entonces lo que sucede es que empieza a haber una libertad en mi vida. Hubo un día que yo tuve que correr a ese altar siendo un adolescente y pedir perdón a Dios y decirle: ayúdame a quitar este odio, ayúdame a quitar esta amargura, ayúdame a quitar todo lo que no proviene y que es de Dios, proviene del enemigo y que necesito cambiar. Porque escucha, mi amado hermano, los principios de Dios traen libertad a tu vida. Y si tú no cambias y no produce esa libertad Cristo en tu vida, entonces déjame decirte que no solamente no eres libre tú, sino que estás contaminando alrededor, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu iglesia. Entonces debemos de entender que Cristo vino a cambiar la forma de pensar. Lo tercero que quiero decirte de este pasaje es que esto es un testimonio totalmente contracultural. Es decir, México tiene cultura, cada país tiene su cultura, pero el evangelio de Jesucristo está por encima de nuestra cultura. Es decir, habrá aspectos muy arraigados que tenemos como mexicanos, por decir algo, ¿verdad? Yo puedo reconocer mis abuelos, aquella cultura totalmente machista, ¿verdad? Los consejos de aquellos tíos abuelos era: el primer día que te cases, a la mañana siguiente después de la luna de miel, le das un moquetazo a tu mujer. Y cuando te diga: pues ¿qué pasó? Pues si no te dice nada, bueno, pues ahora cuando me hagas vas a ver cómo te va a ir. Porque esos eran los consejos. ¿Se puede imaginar? Porque el machismo estaba arraigado en nuestra cultura. El pueblo judío tenía sus costumbres, tenía su cultura, tenía su forma de pensar. Pero entonces Cristo viene y se planta y dice: sobre la ley, sobre la cultura, esto es lo que yo te digo que debemos de hacer. Así que ya se imaginará, ¿verdad? Algunos les cayó como una bomba. Ahora usted dirá: ay, hermano, pero es que eso es en el judío, eso fue allá. No, mi amado hermano, si alguien me ayuda, Romanos 12:21. Romanos 12:21, si lo tienen y pueden, hay manera de que lo pongan en la proyección. Dice lo siguiente, yo se lo voy a tratar de leer en lo que, si hay oportunidad de ponerlo. Romanos 12:21 dice Pablo, Nuevo Testamento, Pablo, aquel que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, está hablando de nuestra vida, a la iglesia de hoy. Y él dice: no seas vencido, ¿de qué? De lo malo. No seas vencido por el mal, por lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es para ti, eso es para mí.
Eso ya no es como que, no, es que eso Jesús lo dijo para el pueblo judío, porque ellos estaban subyugados por imperio romano, pero eso no aplica. No, Pablo está diciendo que tú y yo no podemos ser vencidos por lo malo. No de nuestras fuerzas, obviamente, ¿verdad? Sino dice, vence con el bien. El bien es Cristo mismo, es la palabra de Dios mismo, es su Espíritu Santo mismo. Con el bien tenemos que vencer entonces el mal. Ahora, tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. Tenemos que tomar la forma y la manera en que Cristo lo hizo. No es porque queramos vernos nobles y buenos, no. Nuestro ejemplo es Cristo. Nuestra meta es Cristo. Filipenses 2, en el versículo 5, se lo voy a leer, dice lo siguiente. ¿Cuál fue? Usted tiene que analizar lo que Pablo dice, cuál fue la actitud de Cristo. Porque Cristo no solamente fue una milla, ni fue dos. Cristo fue a la cruz mismo para poder morir por usted y por mí. Así que Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. El hacerse como un hombre era algo humillante, siendo Dios. Ese es el ejemplo de Cristo. Cristo no dijo: ¿para qué? Algunos me van a negar, me van a crucificar. No, Cristo, dice la Biblia, que se humilló a sí mismo, y su ejemplo fue de forma humilde. Así que quiero avanzar rápidamente y decirle lo siguiente. Lo primero que le quiero decir para poder ir aterrizando: todos enfrentamos la primer milla. Ya lo dijimos, de cierto sentido. Todos enfrentamos situaciones que no elegimos. Si te hubieran dado a elegir algún proceso de tu vida, claro que hubiéramos querido que pase de nosotros esa copa, ¿verdad? Como dijo Cristo. Porque todos enfrentamos la primera milla, quizás con autoridades difíciles, con personas difíciles y exigentes, con circunstancias injustas. Todos podemos decir que enfrentamos esto. Así que la primera milla es obligatoria. Discúlpame si vengo a darte esta noticia, ¿verdad? Pero la primera milla es obligatoria. Mientras estemos en este mundo, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que entonces la primera milla es obligatoria, es inevitable. Pero déjame decirte que la segunda milla es una decisión espiritual. La segunda milla es algo que revela el carácter del creyente. ¿Quieres ver el carácter de un creyente? Pruébalo con esto. Porque, escúchame bien, la segunda milla no es lo que haces obligado, no es lo que haces por obligación. Ay, voy el domingo al culto porque es el día del Señor y tengo que ir al servicio. Como aquel hermano, ¿verdad?, que le habló a su mamá y le dijo: pues no quiero ir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, mamá. Dijo: te voy a dar 2 razones, hijo, por las cuales tienes que ir a la iglesia. Dijo: la primera es porque hoy es el día del Señor y tenemos que ir a la iglesia a adorar, a servir a Dios. Y el segundo es porque tú eres el pastor, hijo. Entonces, porque ¿a poco usted cree que todos nos levantamos así como que felices todos los días? Yo sé que trabaja usted entre semana, que a veces dijera quisiera descansar, pero sabe que la segunda milla no es algo obligado.
La primera milla sí es obligación, pero la segunda milla no es algo que tú haces de forma obligada. Es algo que tú haces voluntariamente, que nadie te lo exige, que tú lo haces voluntariamente. Escúchame bien, músicos, todos los músicos que estén aquí son una bendición para el pueblo de Dios. Y ustedes cada domingo recorren la segunda milla, porque mientras que el otro hermano está lidiando en si come barbacoa, taquitos o esto, ¿verdad? Usted está buscando llegar temprano porque tiene que conectar todo, tiene que probar, tiene que así, y si alcanzó a traerse algo en el camino. ¿Sabe qué es lo peor del caso? Le digo un secreto aquí, a lo mejor están los músicos, hasta sus instrumentos se traen. Y ahí andan cargando los pobres, ¿verdad? Y nadie les obliga, nadie les dice, sino simplemente de su corazón de adorador, ellos entienden que es el día del Señor, que quieren adorar a Dios y que tienen que hacerlo de la mejor manera. Los felicito. Todo el músico que esté aquí, no, si se los va a dar, déselos bien, ¿verdad? Gracias por ese aplauso para los músicos, pero al final también acuérdese de ellos, vaya, acérquese, oye, te invito a comer, brother. Digo, pues, a Dios sea la gloria, dijeron los músicos. Porque sabe que, escuche bien, la segunda milla, quiero dejarle en claro, no es debilidad. Escuche bien, la segunda milla no es debilidad. La segunda milla es dominio propio. La segunda milla es madurez espiritual. ¿Cuántos cristianos maduros hay aquí? Déjenme aclaro bien, la madurez no es porque tengo 30 años en el evangelio. Así que ¿cuántos maduros, cristianos maduros hay aquí? Sí, porque si digo nada más maduros, no van a decir, no, que cómo cree, yo soy joven, ¿verdad? No. La segunda milla es el reflejo de la madurez espiritual, mi amado hermano. La segunda milla rompe esquemas. Lo tercero que quiero que entienda es que la segunda milla rompe los esquemas. Que el soldado esperaba resistencia. El soldado que obligaba al judío esperaba resistencia, así como que, o sea, como aquel niño y adolescente. Otra vez nomás yo te gusté. O sea, en las iglesias no pasa, solamente aquellos adolescentes que están rebeldes. Pero mire, ¿sabe qué sucede? Mientras que el soldado esperaba resistencia, porque él no esperaba generosidad, él esperaba que solamente de forma de mala gana y así como que como los adolescentes que ponen los ojos en blanco, así como que, o sea, y llevaran la milla, la carga solamente la milla que les es obligado. Pero sabe que cuando respondes con generosidad, cuando haces más de lo que esperan de ti, entonces desarmas a tu agresor. Escucha bien lo que te digo. La segunda milla desarma a tu agresor. Aquella persona habla mal de ti, dice cosas de ti, a tus espaldas traes como 10 cuchillos enterrados y todos dicen su nombre. Pero cuando tú lo ves, tú lo abrazas con amor, lo saludas y lo bendices. Dios te bendiga. Aquel que habló mal de ti se queda así como que, ¿le habrán dicho lo que dije o qué? Mire, honestamente, cuando tú respondes con esa segunda milla en lo que te toque responder, tú estás impactando corazones. Dios nos llamó, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable, pero con un propósito. Y el propósito fue para que usted y yo anunciemos las buenas nuevas de Cristo.
tardarnos una hora en un mensaje homilético, hermoso, estructurado, bíblico. Pero si nuestro mensaje no hay una congruencia, no tiene el amor de Dios y no refleja esa segunda milla, no está impactando corazones. Usted está dando un simple sled, pero necesita ir, escuche lo que le voy a decir, a reflejar a Cristo. Porque Cristo fue humillado, golpeado, escupido, brutalmente asesinado, por llamarlo así. Pero en la cruz, Padre envía ángeles y ponles una hasta aquí a todos. No, en la cruz Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Usted quiere reflejar a Cristo? ¿Usted quiere crecer en madurez? Usted tiene que correr esta segunda milla. Usted tiene que ir sin obligación, pasar del nivel de la obligación, pasar del nivel de porque me dijeron y pues eso lo tengo que hacer. No, usted tiene que ir a esa segunda milla, porque Jesús así lo hizo, porque Él fue hasta la cruz y nos dio ese ejemplo. Él hizo más de lo requerido. Él nos perdonó en lugar de enjuiciarnos. Hoy, por eso estamos aquí. No estamos aquí porque no lo merezcamos. No estamos aquí porque fuimos buenos. Estamos aquí porque Él hizo más de lo que debería de hacer. Nosotros fallamos, pero dice la Biblia que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que, mi amado hermano, Dios nos amó en lugar de rechazarnos. Él nos puso el ejemplo. Así que quiero cerrar rápidamente este mensaje diciéndole lo siguiente: cuando alguien te exija más de lo justo, responde con excelencia. Quiero mantener el equilibrio, porque luego después dicen: ay, hermano, entonces quiere decir que todo lo que me dan tengo que hacer. Mira, si tu autoridad, si tu hermano en Cristo, si lo que te están pidiendo, te voy a dar 3 reglas rápidas para que entendamos. Si lo que te está pidiendo no está en contra de la Biblia, no contradice la palabra de Dios. Segundo, si lo que te dice no te está haciendo pecar. Y tercero, si lo que te dice no está dañando tu conciencia, o sea, es decir, tu conciencia está dirigida por el Espíritu Santo. Si cumple esas 3 cosas, mi amado, corriendo vaya y haga la segunda milla, porque no te está diciendo nada que sea en contra de la palabra de Dios, no te está haciendo pecar, y tu conciencia, siendo dirigida por el Espíritu Santo, no está dañando. Así que, mi amado, como creyentes, como cristianos maduros que somos, cuando alguien te pida, cuando quieras hacer algo en cualquier ámbito, mi amado hermano, hagamos más de lo que nos piden. Cuando te tratan injustamente, escúchame bien, no se te olvide, responde con gracia, responde con amor. Cuando estés cansado, da un paso más con propósito, ve un poquito más. Tendríamos que preguntarnos si en todas las áreas de nuestra vida estamos caminando esa segunda milla, o nos limitamos a ir hasta lo que tenemos que hacer, y hasta renegando lo hacemos. Los que quieren lo tengo que hacer. ¿Sabe que hay gente que viene y me dice: hermano, ore por mí, que Dios me bendiga, que me vaya bien en mi trabajo?
Hoy se acostumbra mucho, ¿verdad? Ven y vamos a pactar y trae una ofrenda y vamos a negociar aquí casi, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿en tu trabajo estás haciendo nada más lo que es justo y necesario, lo que te obligan casi, y renegando lo hacemos? Pues estás recorriendo esa segunda milla. Porque tenlo por seguro que si tú lo estás haciendo así, cuando haya una oportunidad de poner a alguien a cargo, ¿en quién crees que van a pensar? ¿En el que hace lo obligado, lo renegando, que a veces ni lo mínimo necesario hace, o el que siempre está recorriendo y caminando esa segunda milla? En tu familia, ore para que mis hijos vengan a Cristo, ore para que mis papás vengan a Cristo, ore para que mi familia venga a Cristo. Pero tu familia está viendo que tú recorres esa segunda milla, cuando te buscan, cuando quieren un consejo, cuando te necesitan. Porque podemos orar, podemos declarar y hacer tantas cosas, pero la realidad es que si no caminas esa segunda milla, no estás impactando el corazón y no estás reflejando a Cristo. Perdón, no estamos reflejando a Cristo. Lo noto muy serio. Vamos a hablar ahora para la iglesia mejor, para la iglesia. Iglesia, haciendo caso solo a lo necesario o a lo extra. Venimos a la iglesia y disfrutamos un hermoso tiempo de comunión, disfrutamos la alabanza gloriosa, disfrutamos de una silla cómoda, pero así como venimos nos vamos, o somos parte. Porque por lo regular el creyente espera nada más venir, disfrutar de su iglesia e irse. Eso es lo obligado, lo tradicional. Pero aquel que ama a Dios, aquel que sirve a Dios, aquel que quiere honrar con todo lo que tiene, con todo lo que es, con sus fuerzas, con sus recursos mismos, entonces ese se queda, ese ayuda, ese viene antes, ese colabora, ese da, siembra, busca cómo ser parte del cuerpo de Cristo. Se puso más seria la cosa, ¿verdad? Usted y yo tenemos que servir, escúcheme bien, más allá de nuestra comodidad. Usted y yo tenemos que amar, incluso cuando no es recíproco. Aún aquella hermanita que de repente usted puede decir, ay, como que la mastico pero no la trago, ¿verdad? Ámela. Ámela como Cristo amó a la iglesia. Ame a su hermano como Cristo amó a la iglesia. Una iglesia que se distingue por ser una iglesia de esa segunda milla, escúcheme bien, será una iglesia que impacta a su comunidad. Será una iglesia que rompe prejuicios. Y sobre todo, será una iglesia que refleja el carácter de Cristo en su vida. Pongámonos de pie, iglesia. Déjeme decirle que cualquiera puede caminar la primer milla obligado. Escuche bien lo que le voy a decir. Cualquiera puede caminar la primer milla de forma obligada, pero solamente los discípulos de Cristo, los que realmente aman a Dios y quieren obedecer sus principios, solamente ellos caminan la segunda milla por amor. Así que yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos y que pueda hacer una
introspección a su vida, que usted pueda pensar. Porque no se trata solo de la iglesia. Es todo, representa todo. Su escuela, su trabajo, su familia, su iglesia. ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo está haciendo las cosas? Usted va como la corriente va. Tú me la haces, tú me la pagas. O usted responde a la manera de Cristo. Usted abraza con amor aún aquel que le odia. Usted va y le lleva comida a la vecina que le echa basura. Usted trata bien al jefe que no es perita en dulce, dijo aquel que lo maltrata. Pero va a llegar un tiempo, dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, de sembrar. No te canses, mi amado hermano, porque a su tiempo vas a cosechar. A su tiempo vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Cierra tus ojos. Si quieres levantar tus manos en señal solo de obediencia y rendición a Dios, dile al Señor: hoy entrego mi vida. Hoy quiero cambiar mi forma de pensar. Hoy quiero cambiar mi forma de vivir. Hoy quiero responderías. Hoy quiero amar como tú amarías. Hoy quiero vivir como tú quieres que yo viva. Transforma mi vida. Transforma mi mente. Espíritu Santo de Dios, yo he dado tu palabra. Yo he compartido este mensaje, pero solo tú puedes renovar la mente. Solamente tú puedes cambiar el corazón. Quita toda ira, toda amargura, todo odio, todo resentimiento, aún toda herida que ha sido causada en los corazones. Porque a causa de estas heridas reaccionamos de la manera incorrecta. Hoy trae tu espíritu de unidad, de amor. Cambia nuestra forma de pensar. Renueva nuestro entendimiento. Transforma nuestras vidas. Haznos ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Hoy hacemos esta oración y ponemos nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos, la vida de la iglesia, para que vayamos al siguiente nivel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, le agradezco mucho por su invitación. Después de lo que hablamos, espero que diga: no, ya no invites a ese hermano, porque mira cómo nos trae. Dile a tu hermano que está al lado, dile: vayamos la segunda milla. Dile a tu hermano: refleja a Cristo. Amén. Gracias, Dios le bendiga.